You can beat me, boy. You cannot beat me here in my town. Herrera is known as a great finisher. ¿Piensas que puedes vencerme, muchacho? El grito de Kennedy McKinney resonó en la sala de prensa como un trueno, sus ojos inyectados en furia, su dedo acusador apuntando directo al rostro de un joven mexicano que lo miraba con una calma inquietante. No puedes vencerme, no puedes derrotarme aquí en mi ciudad. La tensión era tan densa que podías cortarla con un cuchillo. Y entonces sucedió. Marco Antonio Barrera se levantó de su silla, miró a su equipo por una fracción de segundo y sin mediar palabra, lanzó un derechazo que buscaba la mandíbula del estadounidense. El caos explotó. Sillas volaron. Guardaespaldas se lanzaron al centro. Flashes de cámaras iluminaban la escena como relámpagos. Lo que nadie sabía es que ese puñetazo en la conferencia de prensa era solo el aperitivo de lo que vendría 4 días después. Una de las guerras más brutales, sangrientas y controversiales en la historia del boxeo. 5 derribos oficiales, 2 que el árbitro ignoró completamente, un campeón joven prometiendo destrucción, un veterano olímpico jurando llevarse el título aunque tuviera que morir en el intento, y un final tan violento que el propio árbitro le diría al perdedor: tienes el mejor corazón que he visto en mi vida, quédate hasta el final, porque lo que pasó en el último round te va a dejar sin aliento. Era el 3 de febrero de 1996 y el Great Western Forum de Los Ángeles se preparaba para hacer historia. HBO estrenaba esa noche su nuevo programa Boxing After Dark y necesitaban una pelea que justificara el lanzamiento. Lo que consiguieron fue mucho más que eso. Consiguieron una guerra que todavía hoy, casi 30 años después, hace que los aficionados al boxeo se pongan de pie cuando la ven. En una esquina estaba Marco Antonio Barrera, apenas 22 años, invicto en 39 peleas, 27 de ellas por la vía rápida. Le llamaban el bebé asesino, y no era por casualidad. Había comenzado a pelear profesionalmente a los 15 años, cuando la mayoría de los chicos de su edad apenas pensaban en el primer beso. Ahora era el campeón mundial super gallo de la Organización Mundial de Boxeo, y México entero lo señalaba como el sucesor de Julio César Chávez. La presión sobre sus jóvenes hombros era inmensa. En la otra esquina, Kennedy McKinney, 30 años, medallista de oro olímpico en Seúl 1988, ex campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Venía de Hernando, Mississippi, un pueblo tan pequeño que casi nadie lo ubicaba en el mapa. Pero McKinney había puesto ese pueblo en el mapa mundial cuando subió al podio olímpico con el himno estadounidense sonando de fondo. Ahora, 2 años después de perder su título ante el sudafricano Vuyani Bungu en una de las mayores sorpresas del año, McKinney necesitaba esta pelea. No solo la necesitaba, la exigía como un hombre que sabe que esta podría ser su última oportunidad de volver a la cima. Pero antes de que sonara la campana, antes de que se lanzara el primer jab, antes de que corriera la primera gota de sangre, hubo ese momento en la conferencia de prensa. Ese martes, 4 días antes del combate, los dos peleadores se sentaron frente a los medios. McKinney llegó con una energía extraña, nerviosa, casi maniática. Cuando le dieron el micrófono, no habló, gritó, se puso de pie, caminó hacia Barrera y comenzó a vomitar palabras como si cada una fuera un puñetazo. Tengo una esposa, tengo una casa, tengo un auto, tengo facturas que pagar. Su voz se quebraba entre la ira y algo más, algo que sonaba a desesperación. ¿Y cómo te atreves a venir aquí y pensar que puedes vencerme? Barrera permanecía sentado, su rostro impasible, como si McKinney estuviera hablando en otro idioma. Pero sus ojos contaban otra historia. Había fuego ahí, contenido pero visible. McKinney siguió. Piensas que puedes vencerme, muchacho. No puedes vencerme. No puedes derrotarme aquí en mi ciudad. Y entonces Barrera se levantó, lento, deliberado. Miró hacia su equipo como pidiendo permiso, o quizás como avisándoles que se prepararan, y lanzó ese derechazo que no llegó a conectar, pero que conectó con algo mucho más profundo. El orgullo de McKinney, el orgullo de todos los presentes, el orgullo del boxeo mismo. Fue un puñetazo que decía: el sábado te voy a mostrar quién soy. Los equipos de ambos peleadores se lanzaron al centro. Gritos, empujones, caos absoluto. Las cámaras capturaron cada segundo. Y Larry Merchant, el legendario comentarista de HBO, vio las imágenes y dijo algo profético. Si McKinney entró en la cabeza de este chico, no estoy seguro de que le haya gustado lo que vio, porque Barrera puede parecer un chico tranquilo y pasivo, pero en el fondo,
Hay mucha turbulencia. 4 días después el foro rugía. Casi 8,000 personas habían pagado su boleto y millones más veían desde sus casas. McKinney entró primero, con una ovación educada, pero sin el fervor que esperaba. Después de todo, Los Ángeles tiene una enorme comunidad mexicana y esa noche el foro era territorio azteca. Cuando Barrera hizo su entrada al sonido de La Negra, la tradicional canción mexicana, el lugar explotó. Banderas verdes, blancas y rojas ondeaban por todos lados. Gritos de México, México sacudían las paredes. McKinney, vestido con una camiseta de los Lakers de Magic Johnson, intentó ganar simpatía local. No funcionó. El ring era enorme, 24 pies de esquina a esquina, y tenía pintado en el centro el logo gigante de Budweiser. Nadie lo sabía entonces, pero ese logo iba a jugar un papel crucial en lo que estaba por venir. El árbitro Pat Russell reunió a los peleadores en el centro. Las instrucciones fueron breves. Los dos se miraron a los ojos, y en esa mirada había algo primordial, algo que viene de siglos atrás, cuando los hombres resolvían sus diferencias con los puños, y el más fuerte sobrevivía. Esto no era solo una pelea de boxeo, esto era personal. La campana del primer round sonó, y Barrera salió disparado como un toro en Pamplona. No hubo tanteo, no hubo estudio, no hubo respeto. Lanzó un gancho de izquierda al cuerpo que hizo que McKinney exhalara con fuerza. Luego vino el derechazo a la cabeza y otro más. McKinney retrocedió a la esquina, sorprendido por la ferocidad del ataque. Pero el estadounidense no era campeón olímpico por casualidad. Salió de la esquina con un jab limpio que pegó en la nariz de Barrera, seguido de un recto de derecha que hizo girar la cabeza del mexicano. Barrera apenas parpadeó. Siguió adelante, como una máquina programada para destruir. Los dos se plantaron en el centro del ring e intercambiaron golpes de poder, Barrera con sus ganchos cortos y McKinney con sus rectos clásicos. 30 segundos de intercambio brutal, 60 segundos, 90. No había clínicas, no había abrazo táctico, solo guerra. Cuando sonó la campana terminando el primer round, la multitud estalló en aplausos. Muchos se pusieron de pie. Roy Jones Jr., que estaba comentando la pelea junto a Jim Lampley y Larry Merchant, dijo casi sin aliento: si así son los primeros 3 minutos, no sé si estos hombres van a llegar al final. El segundo round comenzó con más de lo mismo, Barrera presionando, McKinney contraatacando. Pero había algo diferente ahora. McKinney había encontrado su ritmo. Su jab comenzaba a marcar territorio en el rostro de Barrera, y su derecha cruzada estaba llegando limpia. A mitad del round, conectó un derechazo especialmente duro que hizo retroceder a Barrera 3 pasos. Era la primera vez en la pelea que el mexicano mostraba respeto por el poder de su rival. Merchant lo notó de inmediato. No ves eso a menudo con Barrera, pero el joven campeón absorbió el golpe y volvió al ataque, martillando el cuerpo de McKinney con ganchos de izquierda, que sonaban como tambores de guerra. Los números de CompuBox después de 2 rounds eran alucinantes. Barrera había lanzado 129 golpes, conectando 71. McKinney había tirado 156, acertando 59. Eran promedios de más de 30 golpes conectados por round para cada uno. Para poner esto en perspectiva, apenas unos meses antes, el mundo había visto una pelea de $100 millones donde uno de los protagonistas había conectado un promedio de menos de 7 golpes por round. Esto era boxeo real. Esto era lo que la gente pagaba por ver. El tercer round fue diferente. McKinney tomó control, boxeando desde afuera, usando su jab como una espada que mantenía a Barrera a distancia. Su técnica era perfecta, libro de texto. Cada movimiento ejecutado con la precisión que solo años de práctica pueden dar. Merchant, admirado, comentó: McKinney parece que salió de un libro de texto. Está erecto, lanza golpes rectos y correctos. Ya no ves este tipo de boxeador clásico. Barrera intentaba entrar, pero cada vez que lo hacía, un jab lo recibía en la cara. McKinney había ganado el round claramente, y en su esquina, su entrenador Kenny Adams le decía: ese derechazo lo está lastimando, sigue usándolo. En la esquina contraria, el equipo de Barrera era más directo. Está muy débil en el cuerpo, tienes que trabajar el cuerpo. El cuarto round empezó con McKinney confiado, moviendo su cabeza, haciendo que Barrera fallara. Pero la confianza a veces te hace descuidar la defensa. A mitad del round, Barrera fingió un gancho al cuerpo y soltó un uppercut que viajó desde el sótano y conectó directo en el mentón de McKinney. Dialing in the counter right
El estadounidense se tambaleó. Sus piernas hicieron una pequeña danza involuntaria, y Barrera olió la sangre. Se lanzó con todo, ambas manos funcionando como pistones, golpeando desde todos los ángulos. McKinney se cubrió, retrocedió a las cuerdas, intentó escapar, pero Barrera estaba pegado a él como una sombra. Ganchos al cuerpo, derechazos a la cabeza, uppercuts cuando McKinney bajaba la guardia. Fue un asalto brutal que McKinney sobrevivió más por instinto que por técnica. La campana lo salvó, y cuando volvió a su esquina, había una nueva realidad en sus ojos. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. El quinto round fue de esos que definen carreras. Barrera había probado que podía lastimar a McKinney, y ahora quería terminar el trabajo. Pero McKinney, ese guerrero de Mississippi que había crecido peleando en gimnasios donde el aire acondicionado era un lujo, no iba a rendirse. Los dos se pararon en el centro del ring y decidieron que el boxeo inteligente estaba sobrevalorado. Se pararon ahí, a distancia de golpe, y comenzaron a intercambiar con una intensidad que ponía los pelos de punta. Gancho de izquierda de Barrera al hígado, derechazo de McKinney a la sien, uppercut de Barrera al mentón, cruzado de McKinney a la mandíbula, y así durante 3 minutos completos. El árbitro Pat Russell tuvo que meterse entre ellos en un momento, y la multitud lo abucheó. No querían interrupciones, querían sangre, querían guerra, querían ver quién de estos dos hombres tenía más corazón. McKinney comenzó a quejarse de que Barrera estaba tirando golpes bajos, señalando su cintura. Russell lo ignoró, y Barrera, viendo que el árbitro no iba a hacer nada, aprovechó y siguió trabajando esa zona gris entre el cinturón y las costillas. Golpes legales, pero dolorosos, que quitaban el aire y la voluntad. Y entonces llegó el sexto round. Dios mío, el sexto round. Si solo pudieras ver un round de boxeo en tu vida, debería ser este. Desde el segundo en que sonó la campana, ambos peleadores se olvidaron de toda estrategia, de toda defensa, de todo lo que sus entrenadores les habían dicho. Se pararon frente a frente y lanzaron golpes como si el mundo se fuera a acabar cuando terminara el round. Barrera con sus ganchos cortos y violentos, McKinney con sus derechazos largos y precisos. Conectaban casi al mismo tiempo, como si estuvieran sincronizados. La multitud estaba de pie, gritando con cada intercambio. Los números de CompuBox para ese round fueron demenciales. Barrera lanzó 113 golpes y conectó 62. McKinney tiró 77 y acertó 42. 62 golpes conectados en 3 minutos significa más de 20 por minuto, más de uno cada 3 segundos. Y no eran jabs suaves, eran golpes de poder, golpes que buscaban el knockout. Cuando terminó el round, Merchant dijo algo que se ha vuelto legendario. Esto es Hollywood, la ciudad del cine. Nunca has visto un mejor round en una película que el que acabas de ver. En las esquinas ambos peleadores respiraban con dificultad. McKinney sangraba de la boca y su ojo izquierdo estaba cerrado a la mitad. Barrera tenía la cara hinchada y un corte pequeño en la ceja, pero ninguno de los dos pensaba en rendirse. Esto apenas estaba comenzando. El séptimo round mostró algo extraordinario. McKinney había decidido abandonar su boxeo técnico y pelear fuego con fuego. Ya no usaba su jab para mantener distancia. Ahora se paraba frente a Barrera e intercambiaba golpes de poder. Y funcionó. A mitad del round, conectó un derechazo perfecto que hizo que Barrera retrocediera varios pasos. Era solo el segundo momento en la pelea donde Barrera mostraba que estaba lastimado. McKinney atacó, lanzando combinaciones que Barrera apenas bloqueaba. Por primera vez, el mexicano parecía estar en problemas. Su esquina le gritaba instrucciones, pero con el rugido de la multitud era imposible escuchar. Barrera tuvo que usar toda su experiencia, todo su instinto de supervivencia, para salir de ese momento. Se cubrió bien, dejó que McKinney se cansara un poco, y en los últimos 30 segundos del round contraatacó con furia renovada. El round probablemente fue para McKinney, pero Barrera había demostrado que no se iba a romper fácilmente. El octavo round cambió la pelea para siempre. Barrera salió con una determinación diferente en sus ojos. Había sentido el poder de McKinney, había estado en problemas y ahora quería enviar un mensaje. Presionó desde el primer segundo, lanzando combinaciones que obligaban a McKinney a retroceder. El estadounidense intentó mantenerlo a distancia con su jab, pero Barrera lo atravesaba como si no existiera. Y entonces, a mitad del round, después de un intercambio brutal donde ambos conectaron golpes duros, Barrera lanzó un derechazo que venía desde el otro lado del océano.
Conectó limpio en la mandíbula de McKinney. Las piernas del estadounidense se doblaron como si fueran de papel. Cayó al suelo, sus guantes tocando la lona, sus ojos vidriosos pero aún conscientes. Pat Russell comenzó la cuenta. 1, 2, 3. McKinney se puso de rodillas. 4, 5, 6. Se levantó a los 7, limpiándose los guantes en sus pantalones. Russell lo miró a los ojos. Le preguntó si estaba bien. McKinney asintió. La pelea continuó. Pero Barrera olió la sangre. Se lanzó como un tiburón en un frenesí, lanzando golpes desde todos los ángulos. Acorraló a McKinney en las cuerdas. Y aquí pasó algo que debió ser un derribo, pero el árbitro no lo vio. Barrera conectó un gancho de izquierda devastador que hizo que las piernas de McKinney cedieran completamente. El estadounidense se aferró a la cuerda superior con su mano izquierda, su cuerpo casi horizontal, usando las cuerdas para mantenerse arriba mientras Barrera lo golpeaba sin piedad. Russell no pudo entrar rápido para separarlo, porque había demasiada acción. Finalmente, McKinney se soltó de la cuerda y sus pies volvieron bajo él, pero inmediatamente, Barrera lo conectó con otro derechazo y McKinney cayó por segunda vez. Oficial ahora. Derribo número 2. McKinney se levantó otra vez, más por orgullo que por cualquier otra cosa. Russell le dio la cuenta de protección hasta 8 y le advirtió. La regla de 3 derribos estaba en efecto. Un derribo más en este round y la pelea termina. McKinney tenía que sobrevivir 23 segundos, los segundos más largos de su vida. Barrera lo persiguió como un depredador, lanzando bombas, buscando ese golpe final. McKinney corrió, literalmente corrió alrededor del ring, esquivando, agachándose, haciendo lo que fuera necesario. La campana sonó. Había sobrevivido, pero ¿a qué costo? El 9º round fue más de lo mismo. Barrera presionando, McKinney sobreviviendo. El estadounidense intentó mantener distancia, lanzando jabs débiles que no tenían el poder de mantener a Barrera lejos. Y 1 minuto y medio después del inicio del round, Barrera lo acorraló nuevamente. Una ráfaga de golpes. Gancho al cuerpo que dobló a McKinney. Derechazo a la cabeza que lo giró. Gancho de izquierda que lo terminó de enviar a la lona. Tercer derribo. McKinney cayó casi en cámara lenta, y cuando tocó la lona, se quedó ahí un momento. No porque estuviera noqueado, sino porque sabía que necesitaba esos segundos para recuperarse. Era una caída inteligente, táctica. Se levantó a la cuenta de 8, y Russell lo miró seriamente. «Necesitas mostrarme algo». McKinney, con la boca sangrando y el ojo casi cerrado, respondió con voz firme, «Estoy bien». Los últimos 60 segundos del round, McKinney peleó como un hombre poseído, lanzando jabs rápidos que mantenían a Barrera honesto. Sobrevivió el round otra vez. Entre el 9º y 10º round, el doctor subió al ring. Todos pensamos que iba a detener la pelea. El rostro de McKinney era un desastre. El doctor revisó sus ojos, le hizo algunas preguntas, checó sus reflejos, y entonces, increíblemente, le permitió continuar. McKinney le dijo, «Estoy bien, Doc. 10º round. Me quedan 3 por delante». Su entrenador Kenny Adams aprovechó el tiempo extra que dio el examen médico, 40 segundos adicionales de descanso que no aparecían en el reloj oficial. Le dijo a McKinney, «Tienes que noquearlo, deja de moverte hacia ese gancho». Y entonces sucedió el milagro. El 10º round. McKinney salió de su esquina como un hombre nuevo. 40 segundos extra de descanso habían hecho maravillas. Comenzó a usar su jab otra vez, manteniendo a Barrera a distancia. Y 58 segundos después de que sonara la campana, conectó un derechazo limpio que sacudió a Barrera hasta los zapatos. El mexicano se tambaleó, y McKinney, viendo su oportunidad, se lanzó al ataque. Combinaciones de 4 y 5 golpes, derechazos y ganchos, todo conectando en el rostro de Barrera. La multitud mexicana se quedó en silencio, incapaz de creer lo que estaban viendo. Barrera estaba en problemas serios. Intentó contraatacar con un uppercut de izquierda que conectó, pero McKinney lo ignoró y siguió presionando. Fue el mejor momento de McKinney en toda la pelea. Una remontada que parecía imposible después de haber sido derribado 3 veces. Los últimos 30 segundos, Barrera se cubrió y sobrevivió. Cuando terminó el round, su equipo lo regañó. «¿Qué estás haciendo? Concéntrate». El 11º round comenzó con ambos peleadores cautelosos, lanzando jabs, estudiándose. Y entonces, como un rayo en cielo despejado, McKinney lanzó el golpe de su vida. Se deslizó hacia la izquierda de Barrera, encontró el ángulo perfecto y soltó un derechazo que viajó en línea recta hacia la mandíbula del mexicano. Conectó.
sólido, limpio, perfecto. Barrera cayó. No se desplomó, pero su guante tocó la lona mientras sus piernas hacían esa danza involuntaria que todos los boxeadores conocen. Era el primer derribo de su carrera profesional. Pat Russell comenzó la cuenta. Barrera se levantó de inmediato, molesto, insistiendo que se había resbalado en el logo de Budweiser que estaba pintado en la lona. Y tenía razón parcialmente. El logo estaba resbaladizo y había contribuido, pero el golpe de McKinney había sido real. Barrera limpió sus guantes y la acción continuó. Segundos después, Barrera sí se resbaló en el logo, esta vez sin que nadie lo tocara, cayendo al suelo. Russell no lo contó como derribo. La pelea continuó y Barrera, enojado por haber sido derribado, contraatacó con violencia, conectando varios golpes duros antes de que terminara el round. Estábamos entrando al último asalto, round 12, 3 minutos que decidirían todo. Barrera iba adelante en las tarjetas de los jueces, pero McKinney había demostrado que todavía tenía poder en esos puños. Los dos se tocaron guantes al centro del ring, un signo de respeto después de 11 rounds de guerra. Y la batalla final comenzó. 30 segundos después, McKinney pisó el maldito logo de Budweiser y resbaló, cayendo al suelo. Russell lo contó como derribo oficial, aunque claramente fue un resbalón. McKinney protestó, señalando el logo, gritando que se había resbalado en los pies de Barrera. Pero Russell no cambió su decisión. Cuarto derribo oficial. La pelea continuó. McKinney intentó abrazar a Barrera, comprar tiempo, pero el mexicano no quería saber nada de eso. Se liberó y comenzó a lanzar golpes. Y entonces, con 2 minutos y 20 segundos restantes en el round, Barrera conectó el golpe más brutal de toda la pelea. Un gancho de izquierda al hígado de McKinney que lo dobló como una navaja. El estadounidense se desplomó sobre sus rodillas, su cara contorsionada en agonía, sus brazos envolviendo su torso. Cualquiera que haya recibido un golpe al hígado sabe que no hay dolor comparable. Es un dolor que paraliza, que quita todo el oxígeno de tu cuerpo, que te hace querer vomitar y llorar al mismo tiempo. Pat Russell se preparó para contar el derribo, pero increíblemente no lo vio como tal. Pensó que McKinney se había resbalado otra vez. Le hizo señas a los peleadores para que continuaran. McKinney, todavía de rodillas, no podía creerlo. Ni los comentaristas tampoco. Merchant gritó: «Eso fue un derribo. ¿Cómo no lo vio?» Pero el boxeo no espera por la justicia. McKinney se levantó, todavía doblado de dolor, y Barrera se lanzó para el final. No iba a dejar esto en manos de los jueces. No iba a arriesgar una decisión. Quería el knockout. Acorraló a McKinney contra las cuerdas y comenzó la demolición final. Derechazo tras derechazo, cada uno conectando con un sonido que se escuchaba hasta las últimas filas. McKinney intentó cubrirse, intentó esquivar, pero no había escape. Y finalmente un derechazo monumental conectó directo en la mandíbula. McKinney se desplomó hacia atrás. Sus piernas cedieron completamente. Cayó sobre su espalda, sus brazos extendidos. Esta vez no había duda. Esta vez no había controversia. Esta vez Pat Russell entró corriendo y detuvo la pelea sin siquiera empezar la cuenta. Habían pasado 2 minutos y 5 segundos del último round. Marco Antonio Barrera había defendido su título. Había permanecido invicto. Había demostrado al mundo que era real, que no era solo publicidad mexicana. Kennedy McKinney, todavía en el suelo, había peleado con un corazón que pocos hombres poseen. Pat Russell se arrodilló junto a él y le dijo palabras que se han vuelto legendarias. «Fue una gran pelea, hijo. Tienes el mejor corazón que he visto en mi vida». Larry Merchant, desde el micrófono de HBO, resumió todo con una frase perfecta. Un final apropiado para una gran pelea. El Great Western Forum rugía. 8,000 personas de pie, banderas mexicanas ondeando, y en el ring, 2 guerreros que habían dejado todo, absolutamente todo, en esa lona manchada con sudor y sangre. Barrera finalmente caminó hacia McKinney, lo abrazó, levantó su mano. Lo que había comenzado con odio en una conferencia de prensa 4 días atrás, terminaba con respeto absoluto, porque así es el boxeo, así siempre ha sido.